Muy buenas, el Señor les bendiga. Vamos a compartir por un momento la escritura. Inclinemos nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús, este tiempo lo presento delante de ti. Presento a cada uno de aquellos, Padre, hermanos, amigos, conocidos, que pueden entrar, Señor, a este espacio. Encuentren paz, Señor. Encuentren una esperanza, Señor. Esperanza que viene de ti, esperanza de vida, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Hemos estado hablando un poco de el libro de los Salmos, llaves que son muy importantes, puertas por las que debemos entrar para nosotros vivir una vida de fe, una vida en el Señor. Y dijimos que la primera llave, la primera puerta de fe que podemos atravesar en la palabra del Señor es lo que nos dice en el libro de los Salmos en capítulo 1, y nos dice que meditemos en su palabra. Que al meditar su palabra, ella nos siembra junto a ríos, corrientes de agua, en donde nuestras raíces van a crecer, van a ser fortalecidas. Esa es la primera llave que nos da el rey David cuando nosotros entramos al libro de los Salmos. La segunda es la confianza. Salmo capítulo 2 habla de poner nuestra confianza en aquel hombre que Dios ha escogido, en su Hijo. El Salmo número 3 lo titulé en uno de los videos, el último video, sumergiéndonos en la confianza. Y el rey David nos sumerge a través de sus experiencias, de su vida en el Señor, nos sumerge en confianza, y nosotros podemos ver lo que Dios hizo en su vida y lo que David hizo para poder ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero para nosotros sumergirnos en confianza, así como David, es muy importante saber en qué exactamente o cómo fue que él puso su confianza en el Señor. ¿Cómo es eso de tener nuestra convicción en el Señor? ¿Cómo es que podemos nosotros sumergirnos así como David se sumergió, así como muchas otras personas que Dios nos dejó como testimonio en la Escritura, que confiaron en el Señor, que caminaron y que terminaron su vida victoriosa en el Señor? Comenzando que cada uno de ellos fue una persona de carne y hueso, como tú y yo. Inclusive nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que el Verbo se hizo carne. Ahora, cuando hablamos de confianza, estamos hablando de fe. Y es muy importante ir al que la Escritura llama el Padre de la fe. David conoció del Padre de la fe. Nos dice la palabra en Romanos capítulo 4, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y el libro de Romanos nos da una base tan importante, nos describe un poco cómo es esa fe. Porque el libro de Hebreos dice, la fe
es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero como que no logramos captarlo, como que no logramos tocarlo. ¿Qué es exactamente eso que nos está diciendo el libro de Hebreos, el autor del libro de Hebreos? Bueno, el libro de Romanos nos los acerca un poco. Miremos la fe del padre Abraham. Dice así, nos describe en el capítulo 4, versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Mira cómo nos lo dice la otra versión, que tengo aquí una versión sencilla, pero me gusta porque es bien práctica, bien sencilla a nuestro oír. Dice así, frente a Dios, Abraham creyó este mensaje, porque Dios puede dar vida a los muertos y crear algo de la nada. Qué hermoso. Mira, clarito, clarito. Abraham creyó un mensaje que Dios le dijo. Dios le dijo, serás padre de muchas gentes. Y dice que creyó. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham creyó? ¿Por qué? Porque Dios da vida a los muertos y hace cosa de la nada. Y nos explica un poco cómo fue esa vivencia de la fe de Abraham en Romanos capítulo 4. Dice la escritura, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Él tenía una esperanza en lo que Dios le había dicho. Vamos a detenernos un momento aquí. Cuando nosotros tenemos una esperanza, esa esperanza está basada en algo. La esperanza no es algo que está sobre la nada. La fe no es algo que está sobre la nada. Abraham tenía una esperanza en algo que Dios le había dicho. Punto número 1. ¿Qué le dijo Dios? Así será tu descendencia. Y aquí desde el versículo siguiente vemos cómo fue que Abraham vivió su fe. Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ok. Abraham vio que tenía un cuerpo muerto y que su mujer, su matriz, estaba muerta prácticamente. O sea, estamos delante de dos muertos para producir, para procrear. Y nos dice la palabra que cuando Dios le dio el mensaje, él estaba allí delante de Dios, de aquel que da vida a los muertos. Entonces nos dice, y no se debilitó en la fe. ¿Cómo no se debilitó? No se debilitó cuando veía su cuerpo. No se debilitó cuando veía a Sara, cómo estaba su matriz, sino que sus ojos estaban, su mente y su corazón en aquel que da vida a los muertos. Y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. La segunda parte dice, primero dijo que
que estaba hablando con el que daba vida, pero también el que creaba cosas de la nada. Entonces, no dudó de lo que Dios le había dicho, de la promesa, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Tal vez usted dirá, bueno, Abraham se la pasaba diciendo, gloria a Dios, y a Dios. Hermoso exaltar a nuestro Dios, pero el siguiente versículo nos explica cómo era que él le daba gloria a Dios. Cómo era que él se fortalecía dándole gloria a Dios. Y mire cómo se fortalecía, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ok. Abraham daba gloria a Dios estando convencido del poder de él. Y Abraham se paseaba quizás y se caminaba y pasaban 1, 2, 3, 4, 5, 20 años. Y Abraham decía, pero Dios lo dijo. Pero yo estuve delante de aquel que da vida, delante de aquel que hace de la nada cosas. Y en la medida que él iba caminando y iba meditando en aquello que Dios le había dicho y quién le había dicho, el que levanta a los muertos, el que no necesita materia prima para hacer algo. Y así se fortalecía Abraham. Esta era la fe de Abraham. Abraham no miraba la muerte que sus ojos podían ver. No sé tú qué cosas están a tu alrededor que tus ojos están mirando y que quizás diga, aquí no se puede hacer nada. El Evangelio está compuesta de muchas cosas, la Escritura que nos dice, pero en resumida cuenta, amigo, hermana, lo que te puedo decir es que lo que dice la Escritura es que nosotros no necesitamos tener fuerza. Nosotros no necesitamos creer que podemos nosotros hacerlo. Pablo un día iba navegando rumbo a Roma y su nave entró directo a un huracán muy fuerte y dice que aún la esperanza de vida se le había quitado. Estaban vaciados, no tenían nada de qué agarrarse hasta que un ángel se le presenta en la noche y le dice, todos los que están contigo yo te los he dado. Le dijo el ángel que el Señor se los había concedido. Y Pablo ya no dice que ni a la tripulación ni a él tenía ni siquiera esperanza de sobrevivir. Entonces ese es nuestro Dios. Dios es el Dios que levanta a los muertos, que da vida. Y si tú no ves nada a tu alrededor, si quizás has estado esperando algo, habría que sentarse a meditar en dónde estaba tu fe, en dónde estaba nuestra fe. Y como Abraham, darle gloria al Señor, plenamente convencidos que el que dijo sea la luz, creó la luz. El que le habló a la tierra, le dijo a la tierra, produce hierba verde donde no había nada, produce árboles, y la tierra produjo. Donde dijo, el que dijo sea la luz, lo dijo cuando había una inmensa oscuridad y la luz fue hecha. Ese es nuestro Dios. Las buenas nuevas es que Dios envió a darnos vida. Que si creemos en aquel que Él mandó, en Jesucristo, entonces junto con Él Dios nos da todas las cosas. Llave número 1, medita en la palabra de Dios. Número 2, tener fe y confianza en el que Él ha enviado.
que igual que Él levanta a los muertos y da vida al que no tiene. Número 3, Dios no nos pide nada, solo que depositemos nuestra confianza en Él. Vienen tiempos que no son muy fáciles y lo único que necesita estar de pie es nuestra fe en nuestro Señor, es nuestra confianza en Él. Y la Escritura, la palabra, es la que nos da testimonio de Él, aquí en el corazón, un testimonio que nadie puede quitar, que nadie puede arrancar. Y entonces, como David, como Abraham, meditaremos en lo que Dios nos da, en lo que Dios alumbra dentro de nosotros. Meditaremos, pondremos nuestra confianza en Él y Dios hará, porque Él levanta a los muertos y hace cosas donde no hay nada. Que el Señor te bendiga. Vamos a inclinar nuestros ojos, Padre, nuestra cabeza, Padre, en esta hora. Te doy muchas gracias, Señor. Mira los que están de aquel lado de la pantalla, los que entran en esta hora, Señor. Te pido que le des de tu gracia, Padre, de tu gracia, Señor, para fe para creerte, Señor. Alumbra, Espíritu de Dios, los corazones, conforta, restablece, levanta, devuelve la esperanza, Padre, al que la ha perdido. En el nombre de Jesús, el que esté enfermo sea sano por el poder de aquel que levantó a Jesucristo dentro de los muertos, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Sé sano, sé libre, el Señor te conforte, tu fe sea ensanchada en el nombre de Jesucristo. Sea fuego en tu corazón por la palabra de Dios que da testimonio de quién es nuestro Dios. El Señor te bendiga.